Muy buenas noches con todos, señor presidente. Quiero en primer lugar agradecer la invitación para este simposio. Cuando el doctor León Barúa me pidió que hiciera algunas reflexiones sobre lo que me parece que podría ser los aspectos más saltantes de la salud a lo largo de este siglo XXI, realmente me puso en un serio conflicto, porque me la pasé manejando en mi carro y pensando, y cada vez que tenía 5 minutos pensaba y seguía pensando, revisé muchas cosas y realmente llegué a algunas conclusiones, pero esas conclusiones tienen mucho que ver con los sesgos. Es decir, lo que voy a mencionar en realidad no son conflictos de interés, sino conflictos de sesgo. Es decir, les voy a hablar desde hasta cierto punto mi experiencia de vida y mi relación con la salud. Ustedes saben que soy neuróloga, casi genetista dentro de poco porque trabajo en neurogenética. Parte de mi percepción tiene que ver con el hecho de que me muevo en varios mundos y, por ejemplo, voy todos los días desde Chacarilla hasta los barrios altos, específicamente al costadito de la Huerta Perdida, ¿no es cierto? Por otro lado, tengo una óptica bastante sesgada de trabajo para el Estado. Y a pesar de que el Estado es percibido como un desastre, yo sigo creyendo en la organización del Estado y en la trascendencia del Estado para cautelar el bien común y para que pudiera en algún momento aglutinar los mejores cerebros de nuestro país, porque manejan el bien común justamente, aunque todavía nos falta mucho para llegar a esto. Por otro lado, parte de mi óptica tiene que ver con ciertas concepciones de vida, la espiritualidad de uno. Yo no soy miembro de ninguna religión en particular, pero curiosamente parte de mi trabajo en salud me ha llevado a trabajar con mucha gente de ciertos grupos religiosos y también eso ha enriquecido un poco mi percepción y está involucrado en alguna de las cosas que voy a mencionar, ¿no? Por otro lado, parte de mi visión tiene que ver con mi experiencia y mi paso por el despacho de salud y por el despacho de interior. Probablemente el de interior, curiosamente, más que el de salud. ¿Okay? Curiosamente, porque el despacho de interior me dio una perspectiva muy diferente de la salud y de la vida en particular, ¿no? Y por otro lado, en estos momentos ya uno empieza a entrar en la etapa de la vida en que uno ya está acumulando muchísimas experiencias. Uno quisiera tener menos experiencias, pero bueno, ni remedio, hay cosas que no se pueden detener, ¿no? Todos sabemos que la salud ha pasado por muchas transiciones trascendentes, realmente muy trascendentes. En primer lugar, la época en la cual se empezaba a hablar del agua potable, el saneamiento, mejorar las condiciones higiénicas y cómo de pronto todas las ciudades empezaron a cambiar, las poblaciones empezaron a cambiar y empezaron a reducirse una serie de muertes que eran fáciles de reducir simplemente mejorando la calidad del agua, mejorando la nutrición de la gente y demás. Poco a poco atravesamos por lo que se llama, o bueno, algunos llaman acumulación epidemiológica, no todo el mundo está de acuerdo con eso, pero accedimos a mejores medicamentos, empezó a facilitarse diferentes maneras de acceder al sistema de salud y ello determinó que empezara a disminuirse y a controlar las enfermedades comunicables, aunque al mismo tiempo estaban surgiendo aquellas enfermedades que no eran transmisibles. Y estamos ahora en un momento de cambio de la organización de salud en todas partes y sobre todo de una seria reflexión acerca de las características del financiamiento. Si nosotros quisiéramos realmente darle cobertura de salud a todo el mundo, lo cual sería verdaderamente un estado muy interesante, significaría también un serio problema presupuestal para cualquier estado y para cualquier enfoque que se quiera hacer de la salud. Es por ello que en este momento esta reflexión sobre nuestra organización y financiamiento se vuelve muy importante. Se habla en nuestro país mucho del pago directo de bolsillo, de la fragmentación del sistema, de la segmentación del sistema. Nosotros intentamos llevar una cobertura de salud para todo el mundo, pero miren la paradoja, en Lima, donde está 1/3 de la población de nuestro país, hasta el 34% de los ciudadanos peruanos no tienen cobertura de salud, no acreditan para el SIS. Y por otro lado, no tienen cobertura de otros niveles, entonces están entre dos aguas, como quien dice. En realidad, todos los cambios que hemos ido viviendo parten del hecho de que la salud se ha movido a partir de un enfoque de derechos en las últimas décadas. Y creo que esto ha cambiado todo, ¿no? En algún momento, alguna persona me mencionaba, ¿por qué hablan tanto de derecho en un país pues, donde no tenemos nada y somos muy pobres, ¿no? Y yo decía, justamente porque somos pobres.
porque tenemos poco dinero, porque tenemos pocas posibilidades de decidir, es que tenemos que partir en nuestras decisiones de un enfoque de derechos. Luego los años pasaron y felizmente nuestro país está poco a poco mejorando, y en realidad es desde el enfoque de derechos que miramos nosotros hacia la cobertura universal de salud. Por otro lado, la cobertura universal de salud, en realidad, esto es por supuesto, como todos se habrán dado cuenta, de la OMS, nos ayuda mucho el pensar en la cobertura universal de salud a reflexionar en tres aspectos muy importantes: quién está cubierto y los aspectos vinculados con la equidad. Desde el punto de vista del servicio, qué servicios están cubiertos y los conceptos vinculados a la integralidad de la atención. Y por otro lado, los gastos directos, qué gastos van a ser cubiertos, y una forma también de establecer una equidad de tal manera que todos podamos contribuir, unos más, unos menos, con los otros que tienen menos o más en salud, y podamos establecer un equilibrio cuando miramos todos juntos hacia la cobertura universal en salud. Tal vez uno de los aspectos más importantes que ha marcado el fin del siglo pasado y que está marcando el inicio de este siglo es los determinantes sociales. Todos hemos sido conscientes intuitivamente de la trascendencia de los aspectos socioeconómicos, de la trascendencia de nuestros diferentes aspectos culturales, de la trascendencia de todos los microambientes que tenemos en nuestro país para abordar la salud, pero no habían sido tan estructurados como lo han sido a través de este esfuerzo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para conceptualizar los determinantes sociales y que todos podamos contribuir a este enfoque, de tal manera que el individuo se ve inmerso dentro de todos estos factores y verdaderamente se integra el individuo con su sociedad y con su ambiente. Tal vez por el hecho de que he tenido que estar en el despacho de salud y en el despacho de interior, los aspectos de financiamiento me interesan muchísimo y he estado reflexionando cómo ha ido evolucionando el financiamiento y las cosas que me han llamado la atención. Cómo hemos cambiado de la época en que yo era estudiante de medicina y estábamos enfocados en nosotros. Cómo atendía el médico, dónde atendía, a qué hora podía llegar, dónde ponía su carro, dónde tenía el papel, etcétera, etcétera. Entonces, la concepción a partir de uno, el médico. A partir de tengamos lo necesario para el servicio, para poder atender, a partir de los insumos necesarios. Pero todo eso desde el enfoque de derechos ya cambia. Y toda la oferta en realidad termina centrándose en la persona. Es decir, ¿qué es lo que la persona quiere? ¿Cómo quiere ser atendida? ¿Cómo conceptualiza su salud? ¿Cómo se integra en su salud al medio ambiente? De tal manera que afortunadamente ahora ya esto se ha cambiado y todo está centrado en la persona. Desde el punto de vista del financiamiento y cuando nos centramos en la persona, miren ustedes la paradoja, ¿no? Ideal sería tener 7 a 8% de nuestro PBI invertido en salud, pero en los países de las Américas estamos en 3.8%, nosotros estamos alrededor de 5 según cómo saquemos los cálculos, ¿no es cierto? Cifras más, cifras menos. Entonces, miren ustedes cómo todavía, a pesar de que hemos mejorado, todavía nos falta para llegar a un financiamiento de la salud que sea adecuado. Esto nos lleva a que si nosotros vamos a caminar de 3.8 a 7 a 8% del PBI para salud, necesitamos pensar que este camino al éxito está plagado de un cambio de mentalidad. No podemos seguir avanzando en este siglo si no cambiamos de mentalidad. La ineficiencia del Estado es tremenda y se los puedo decir yo con testimonio personal, ¿no? Por ejemplo, nos van a multar no sé con cuántas UIT en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas porque en emergencia no tenemos ginecobstetricia, traumatología, pediatría. Y somos el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y nosotros no hacemos esas cosas. Entonces uno le explica al sujeto que nosotros no hacemos eso. Somos Instituto de Neurología, o sea que nos piden neurocirujanos, neuropediatras, se entiende, ¿no es cierto? Pero otras cosas no hacemos, no. La norma dice que eso tenemos que tener, no sé cuántas UITs. Va a ser fabuloso que nos multen, porque por supuesto yo le tiro la multa al IGES, el IGES se la tira al MINSA, el MINSA se la tira al MEF, y nunca van a ver su platita, por supuesto, ¿no? Porque presupuesto para eso no hay. Pero miren ustedes el absurdo de la ineficiencia.
Una persona entrenada con un sueldo pierde su tiempo llegando hasta barrios altos y arriesgándose a que lo asalten para decirnos que tengo que tener ginecobstetricia en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Entonces, eso simplemente por dar un pequeño ejemplo. Imagínense ustedes la ineficiencia cuando nosotros no podemos escoger los insumos que necesitamos de acuerdo a criterios de calidad, sino por precio. Y terminamos escogiendo lo más barato y se rompe en 5 minutos. Entonces, verdaderamente, la pérdida de presupuesto por ineficiencia es tremenda. Y esto nos lleva a analizar algunas cosas. Por ejemplo, si el Estado es ineficiente, vamos a proporcionar salud ¿desde dónde? ¿Desde el Estado? ¿Desde los privados? ¿Desde ambos? Mi concepción personal es que el Estado tiene la obligación de mejorar. Tiene la obligación de considerar que es una empresa cuya ganancia es la calidad de vida de los ciudadanos. De tal manera que si el Estado no parte de la idea que es una empresa que tiene que proporcionarle al ciudadano un producto que es el bienestar del ciudadano, la salud del ciudadano en su concepción integral, estamos todos perdidos. En realidad, muchas de las tendencias que hay en la actualidad hacia una privatización de salud o hacia compartir los aspectos público-privados tienen mucho que ver con el que todo el mundo se aprovecha del hecho de que somos ineficientes como Estado. Y lógicamente somos ineficientes porque arrastramos una serie de aspectos que en este siglo van a tener que cambiar. Nuestro personal, 54% mayor de 50 años. ¿Dónde está el recambio? A ver, pídanle a una persona mayor de 50 años que haga 10 guardias al mes. Pídanle que jale pacientes, ¿verdad? Hay una serie de cosas que tienen que ver con el recambio generacional en las instituciones y el Estado no tiene recambio generacional. ¿Okay? No hay renovación de cuadros, no hay gente con otra mentalidad que se incorpore al sistema, entonces mis historias son mías y yo me siento encima. Y nadie que me agarre mis historias porque se va a robar mis ideas seguramente, ¿no? Entonces, miren cómo estamos atrapados y tenemos que romper el círculo de ineficiencia propio del Estado. Ahora, cuando nosotros tenemos intervenciones en base al financiamiento, intervenciones que siguen las etapas de vida de la persona, atenciones integrales que lo acompañan a lo largo de su vida, esta es la proyección que probablemente está mejor adaptada al hecho de que la persona obtenga lo que necesita, es decir, que sienta que está con una situación de bienestar. En el inicio de la vida, es fundamental para no perder neuronas, es fundamental para establecer los mecanismos que nos permiten vincularnos a la familia y vincularnos a la sociedad en el momento adecuado. Durante el desarrollo temprano, poder ser vigilado y que nos proporcionen la atención necesaria. En San Juan del Lurigancho, Miriam Velarde en el instituto hizo un trabajo en escuelas primarias estatales. 18% de trastornos del desarrollo. Trastornos del desarrollo, no de los bravos, de los que se arreglan con 3 a 6 meses de terapia. Entonces, miren la trascendencia de que el sistema nervioso de nuestros niños pueda ser adecuadamente vigilado en su desarrollo y se les proporcione los estímulos. Y a lo largo de la vida, la persona que puede acceder a una educación adecuada en los momentos adecuados para desarrollar todas sus habilidades, en el momento en que trabaja las condiciones adecuadas, el ambiente saludable, de prevención, el envejecimiento saludable, de tal manera que podamos tener realmente a lo largo de las etapas de nuestra vida una atención integral. Ahora, ¿cómo nos estamos moviendo? Nos movemos hacia pensar en anticiparnos a las cosas. Ya el mundo está cambiando y eso solamente de recuperar la salud en realidad se está quedando tremendamente atrás. Recuperar la salud es una parte importante aún, pero más importante que recuperar la salud debiera ser la prevención y la promoción de la salud, cosa que tenemos bastante olvidada. Tuve la oportunidad de compartir con los trabajadores del Ministerio de Salud los 70 años de fundación del Ministerio. Y en la parte final estaba pensando a dónde debe ir el Ministerio de Salud en ese momento, ¿no? Y lo que les dije fue, nos hemos pasado 70 años recuperando la salud. Ya es tiempo de que dediquemos los próximos 70 años más bien a prevenir y promover condiciones de vida saludable.
creo que no hemos avanzado mucho. Estamos tan abrumados por la situación asistencial, pero tan abrumados. En ciencias neurológicas nosotros damos tratamiento preventivo para la migraña, pero lo ideal es que tuviéramos el tiempo de decirle al migrañoso o a la migrañosa crónica, mira, uno tiene migraña crónica, porque la migraña crónica tiene nombre. O sea, mi migraña crónica se llamó Dr. Cuba. ¿Okay? O sea, el estrés que me generaba el Dr. Cuba evidentemente me provocó migraña crónica, ¿okay? Y eso también acentuado por el hecho que tenía que hacer 8.000 guardias porque era R1. Entonces, una vez que yo conceptualicé esto y lo entendí, bueno, ya di un paso adelante a librarme de la migraña y ahora tengo migraña ocasional hace tiempo, ¿okay? Las pocas veces que he empezado a recaer siempre ha tenido nombre. Por ejemplo, una vez al mes es mi migraña habitual. Cuando tuve una por semana estaba en el Ministerio del Interior. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo tiene una razón de ser y eso es lo que tenemos que tener tiempo para hablar con los pacientes y no lo tenemos. Se los digo porque yo trabajo y hago consulta en el hospital y demás. Entonces, no lo tenemos. El otro aspecto importantísimo que nos está pasando en los establecimientos de salud es el desarrollo acelerado de la tecnología, brutal de la tecnología, y muchas veces no somos capaces de analizar en los establecimientos de salud si esa tecnología, que es lo ultimito, realmente significa un beneficio para la atención de nuestros pacientes. Ese es el otro aspecto que tenemos que analizar con respecto a la tecnología. Puede haber tecnología maravillosa, pero hay que ver si realmente tiene valor cuando hablamos nosotros de aspectos de salud para la gran mayoría de nuestros pacientes. La tecnología actual está teniendo costos. Tecnologías muy nuevas suben mucho, pero las otras más bien van bajando. Y ahí viene la dicotomía de los costos en la tecnología. Para el Estado, el mantenimiento y la operación es tremendo. ¿Okay? Tenemos un resonador Tesla 3 maravilloso en el instituto. Y para que vean lo que significa operación, ¿no es cierto? No hay un solo tecnólogo de nuestra institución que pueda operar los equipos. Hemos contratado tecnólogos de otras instituciones a través de contratos de terceros para que los operen. Y llegamos al punto en el cual el resonador funciona las 24 horas del día. Es una máquina hecha para trabajar las 24 horas del día, no hay que apagarla. Es más, no se debe apagar. ¿Okay? Y de 12 hasta las 7 de la mañana no funciona porque no tenemos personal para operar y no tenemos más dinero para contratar más tecnólogos de otro lado o a los mismos que tendemos a pagarles más. O sea, prohibido modificar el presupuesto. Entonces, una máquina excelente que podría atender varias personas más no puede tener capacidad de operación. Las paradojas de la tecnología. Es más, necesitamos otro resonador Tesla 1.5. Ahora tenemos que hacer un proyecto de inversión. ¿Saben cuánto demora un proyecto de inversión? 3 a 4 años. Ya estarán en Tesla 7 por lo menos dentro de 3 a 4 años, ¿verdad? Entonces, nuevamente, todo el reto tecnológico que estamos teniendo. Los modelos de gestión están cambiando muchos. Miren ustedes cómo estamos teniendo todo un desarrollo maravilloso del CIS. Ahora, eso les advierto, el CIS tiene dos versiones. Mi versión, desarrollo maravilloso a través del CIS, cuando lo podemos gestionar adecuadamente. ¿Okay? Cuando entré a la gestión eran 150.000 soles mensuales, ahora ya estamos en el 1.000.000 mensual y seguimos creciendo. Y se nos siguen ocurriendo más cosas para que nos paguen más nuestro trabajo correctamente. ¿Okay? Pero en otras ejecutoras es terrible. Hablé con un congresista que es médico y me dice, doctor, usted me está hablando de otro CIS. Porque lógicamente le rebotan todas sus hojas, los médicos tenemos doble moral, ¿verdad? En la clínica vemos cuándo le dimos fenitoína al paciente, contamos 1, 2, 3, si son 30 días y le damos nuevamente fenitoína. En el hospital le doy fenitoína el lunes, el miércoles, el viernes y si es posible el domingo. Y el paciente saca y saca y saca y saca fenitoína. Entonces miren cómo la doble moral hace que algunos aspectos vinculados con el financiamiento falle. Es muy interesante las interacciones que están ocurriendo ahora para la gestión. Por ejemplo, el poder interactuar con el servicio de salud de la policía, el poder interactuar con el servicio de e-salud, el poder interactuar con algunas instituciones privadas que están demandando nuestros servicios, está volviéndose muy interesante, realmente muy, muy interesante. Tenemos que estar muy alerta para que no nos tomen el pelo, por supuesto, y sobre todo para que nos paguen, porque habitualmente al Estado no se le paga. Y como el Estado es torpe para reclamar su dinero, entonces nos quedamos sin dinero. Hasta la fecha nos deben la Caja del Pescador y nos debe Salud, una cantidad de dinero de la época de unos 80 más o menos, ¿no? Entonces imagínense ustedes, las cosas cambian, pero nos falta capacidad operativa y los modelos de gestión se están volviendo muy interesantes. Hay que empezar a analizar las APP.
Yo tengo la impresión de que debemos estudiar mucho más las APP y cuidar mucho mejor al Estado, porque como el Estado carece de capacidad de supervisión, todo puede pasar allí. Y por otro lado, hay aspectos vinculados también, y hay que decirlo claramente, con explotación. Hemos tenido colegas neurólogos que han ido a trabajar, han renunciado al hospital, han ido a trabajar a la APP y se han regresado corriendo. Imagínense un neurólogo atendiendo 4 pacientes por hora. A ver, vean ustedes una enfermedad de Alzheimer en 15 minutos. ¿Verdad? O sea, si ya tiene diagnóstico puede hacer, ¿verdad? O sea, buenos días, ¿cómo está usted? Tome su receta, chao. Pero en condiciones normales nosotros vemos, según los protocolos en neurogenética, una familia por hora. En Parkinson y en Alzheimer, un paciente cada media hora. Y todo eso está presupuestado, todo eso está protocolizado, aprobado y demás, y nos pagan lo necesario para eso. Entonces, miren ustedes, irse a trabajar a otro lugar para que le exijan a 1 o 4 pacientes por hora está medio cardíaco, ¿no? Otro aspecto fascinante es la atención multidisciplinaria. Y creo que ese es uno de los grandes retos de la medicina, la integralidad de la persona y poderla abordar desde todos sus ángulos, proporcionarle todo lo que la persona necesita, porque muchas veces viene por migraña, pero en realidad lo que necesita es librarse del doctor Cuba, poner en orden a los policías y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, la integralidad es muy importante y esto hace que la atención multidisciplinaria asuma nuevos retos, ¿no? Nosotros tenemos un programa de escucha en el hospital. Nuestro capellán, tenemos un capellán fabuloso, el padre Pablo, y él tiene un programa de escucha. Yo le he conseguido la oficina, le he conseguido todo lo que tenía que conseguirle, porque el hombre hace una labor fabulosa. Y muchas de las personas que acuden al instituto pasan consulta, por así decirlo, con él, ¿no? Y estamos por costear eso y por cobrárselo así también. Porque es un trabajo del padre y el padre necesita materiales, necesita un montón de cosas, entonces es una alternativa muy interesante. Y tal vez lo que a mí me resulta en particular más interesante de la evolución de la salud es la participación de los ciudadanos, la participación de las personas, la concepción de que ellos son los que dirigen su salud. Ellos son los que tienen que organizarse hacia la salud. Lo he visto en lo personal desde genética con las familias que padecen enfermedades raras y cómo hemos logrado generar grupos humanos, familiares alrededor del paciente y cómo cada uno de los familiares ha empezado a incorporarse en la atención y luego ha empezado a pensar en su propio dilema frente a la enfermedad genética y ha asumido el hecho de tener que explorar los riesgos y demás. Creo que la concepción de que nosotros los ciudadanos somos responsables de nuestra salud es fundamental. A la doctora Chao, encargada de calidad en el IGES, la llamé y le dije que me negaba terminantemente a colocar sus cartelitos de los derechos de los pacientes en salud. Así, le dije, no los voy a poner, doctora. Me dije, ¿pero por qué? Usted tráigame el cartelito que diga derechos y deberes y medio segundo después yo lo pongo. Porque así como hay su salud, debiera haber su funcionario, ¿verdad? Porque alguien tiene pues que proteger a los funcionarios, ¿no? Si no, ¿a dónde estamos? Ahora, uno de los aspectos que me parecen claramente definen la articulación y la inclusión en este momento es, por ejemplo, lo que estamos viendo acá. La encuesta Mi Mundo, que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas. Es una encuesta fascinante donde hay una serie de ítems, 16 ítems, y uno entra, pone sus asuntos demográficos y marca qué es lo que quiere para que su mundo sea mejor. Uno escoge 6 alternativas, ¿no?, de la lista. Y miren ustedes lo interesante, esto empezó en el 2014 y he ido siguiéndolo desde el 2014. Desde el 2014 a la fecha la tendencia estadística es exactamente igual. 66% consideran en primer lugar una buena educación y 54% en segundo lugar una atención de salud. Y se mantiene así, o sea, cada vez se distancia más del resto, se sigue alimentando y es fascinante. Miren ahora lo fascinante. Podemos preguntarle a las personas qué quieren para darles una atención adecuada a través de todos estos sistemas. Ya hay alrededor de 3 millones de personas que han respondido a la encuesta a nivel mundial. Y algunas cosas llamativas. ¿Quién se preocupa más por la salud? Y miren, poco más de hombres, de 16 a 30 años, y aquí sí tenemos un problema que tenemos nosotros los de salud que empezar a abordar. La gran mayoría tienen instrucción secundaria en adelante.
Entonces necesitamos que justamente la población que está más en riesgo tenga más información sobre la trascendencia de salud, aprenda sobre su cuidado integral de salud y sobre la trascendencia de su relación con la sociedad y con el ambiente para cuidar su salud, porque por ejemplo, que sea secundaria en adelante, quiere decir que las otras personas están en riesgo, ¿okay? Y también aquí lo vemos en la parte de ingresos, más se preocupan por su salud las personas de ingresos medios. Esto es un fenómeno que refleja claramente cómo ahora podemos nosotros incluir a muchas personas y podemos articular toda esta información para que podamos nosotros lograr que se diseñen planes, proyectos, todo lo de salud en base a lo que las personas realmente desean y que nos demos cuenta por estas respuestas dónde estamos fallando y dónde quienes no estamos llegando. Estos retos realmente para este siglo son fabulosos, realmente son fabulosos. Algunas reflexiones. Estamos en un proceso de cambio en la comunicación. Tenemos que adaptarnos a los cambios comunicacionales. Hablábamos con David. Las personas ahora no leen. Muchos de nosotros todavía tenemos especial vinculación directa con las páginas de nuestros libros, ¿no es cierto? O sea, nos dormimos con nuestro libro, tiene su manchita de café nuestro libro, ¿verdad? O sea, es nuestro bebé el libro. Pero eso está cambiando y ahora la gente accede a la comunicación de otras maneras. Y el grupo de investigación de David ha sacado unos folletos con definiciones muy prácticos, tremendamente prácticos. Y eso hace que podamos llegar a las personas de otras maneras. No es que sea malo ni bueno, es diferente. Y lo que más nos cuesta a los seres humanos es aceptar lo diferente. Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios y empezar a enviarle WhatsApp a los pacientes y empezar a enviarles recordatorios a través de sus correos y empezar a hacer, por darles una idea, nosotros hemos puesto la estampa del Cristo pobre y en la parte de atrás hemos puesto información. Porque en barrios altos, ¿quién va a votar la estampa del Cristo pobre? No hay cuestión, ¿verdad? Entonces, hay que buscar otras formas de llegar a las personas y que realmente podamos tener la posibilidad de acceder a ellas a través de todos los medios de comunicación fabulosos que existen en este momento. El otro aspecto tiene que ver con la formación de nuestro recurso humano. ¿Okay? Muchos de los trabajadores de salud, por ejemplo, se incomodan tremendamente cuando la familia ingresa con el celular y nos empieza a grabar. Claro, todos pensamos en los problemas médico-legales, pero piensen ustedes en la otra parte, ¿verdad? O sea, mi familiar está en Timbuktu, yo estoy llevando a mi mamá a consulta, y mi familiar está en Timbuktu, pero está ahí. Y con el celular me ha pasado a hacer consulta con el celular conectado y con el otro familiar ahí hablando también, y en realidad es una posibilidad de comunicación tremenda, fabulosa. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra concepción y tenemos que prepararnos para esto. Igualmente, el recurso humano tiene que tener en este momento mucho más flexibilidad. Si nosotros pensáramos en la falta tremenda de recurso humano, ¿vamos a seguir siendo los médicos los que vamos a dar todas las atenciones? Eso va a tener que cambiar. Eso va a tener que cambiar y no nos estamos preparando para eso, porque la evolución del mundo no la para nadie, mucho menos nosotros los médicos. Por consiguiente, realmente tenemos que cambiar nuestra formación de tal manera que nos adaptemos a las necesidades de las personas y de a la sociedad. Igualmente, los cambios de tecnología. Es muy importante difundir algunos aspectos de la tecnología. Nos ha pasado en el instituto, hicimos una encuesta para ver el pedido de resonancia y descubrimos, para vergüenza nuestra, que siendo nosotros 79 neurólogos y 13 neurocirujanos, el 80% no sabía pedir una resonancia. Es decir, marcábamos resonancia magnética, nuclear, cerebral o de columna, punto. Entonces, con nuestros radiólogos hemos hecho un esquema nuevo y ahora marcamos para qué necesitamos. O sea, hay paquetes, enfermedad degenerativa, y para que el neurólogo o el neurocirujano aprenda y dice todas las secuencias que hay que pedir. Está marcadito, ¿ya? Y entre paréntesis, las secuencias. ¿Esto qué permite? Que cuando hacen su práctica privada, ya los neurólogos de la institución no ponen resonancia. Ponen resonancia con T1 más T2 más difusión más perfusión más no sé qué. ¿Okay? Entonces, hemos ido aprendiendo de tal manera que estos cambios rápidos no nos lleven de encuentro. Otro aspecto importante es la gestión del conocimiento que no entendemos, colegas. ¿Qué nos pasa a nosotros en neurogenética?
El paciente con una enfermedad rara, han agotado todas las posibilidades, le toman una muestra y hacen secuenciamiento de nueva generación. Y sale una lista de cosas que nadie sabe cómo interpretar. Algunas veces sale una mutación en una estructura funcional y uno dice, ya, bingo, mire, usted tiene una mutación en este gen que produce tal cosa y coincide con la patología, porque muchos de nosotros aquí tenemos mutaciones no necesariamente clínicamente significativas. Y a veces nos pasa que hay una de esas y no sabemos qué decirle al paciente. La información que tenemos ahora es tanta que hay muchas cosas que no sabemos y tenemos que abordar a nuestros pacientes de forma distinta para que ellos también se den cuenta que hay cosas que desconocemos. Y hay que ser honestos en saber que no sabemos todavía cómo interpretar. La medicina personalizada, de la cual tuvimos una reunión anteriormente, es también otro reto fabuloso. Fabuloso realmente. A mí me pasó en Francia años atrás, cuando recién empezaba en la neurogenética, que llegó un sujeto, se sentó, me saludó y me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo una mutación de Charcot-Marie-Tooth, yo soy del tipo 1. Yo lo miré y dije, ¿para qué vendrá este señor entonces, no? Si ya sabe su mutación y todo. Es que yo quiero saber si estoy en el tipo 1A o 1B. ¿Ok? O sea, ¿cuál de los tipos de mutación había de él? Quería saber. Entonces, miren, en ese ejemplo antidiluviano del 90, ¿no? Ya estaba empezando este asunto en el cual todos nosotros estamos yendo a una búsqueda de información para nuestra salud muy directa. Y ya yo quiero saber si puedo metabolizar rápido o lento, por ejemplo, la warfarina, y de repente me conviene invertir en otro tipo de productos. Ya yo quiero saber si soy una persona que porta el alelo 4 homocigoto y tengo 4 o 5 veces más riesgo de Alzheimer. O sea, para hablarles solo de la genética, que es lo que yo manejo, no de todos los otros aspectos que hemos hablado de medicina personalizada. En la vorágine de la salud, en la saturación de la salud, tenemos el tremendo problema de deshumanización. El tremendo problema de deshumanización. Cuando uno ve un paciente cada 15 minutos, uno mira la pantalla. Y el paciente, o sea, uno lo mira cuando le da la mano, si le da la mano, y uno lo mira cuando le da la receta. Si no, le pone la receta en el escritorio para hacerlo más rápido. Entonces, estamos pasando por un momento sumamente difícil y nosotros mismos, los médicos y el personal de salud en general, somos agredidos. Recuerden los colegas de salud que preguntan cuántos pateadores tienen, o sea, cuánto les han pateado la puerta en esa consulta. ¿Okay? Entonces, eso está generando el estrés que se vive en salud, la tremenda demanda que se vive en salud, está generando que todos nos rodeemos de una cápsula de cisticerco, ¿no? Para tratar de sobrevivir a todo eso, y tenemos que encontrar técnicas para luchar contra eso, que es muy difícil. Mi personal, cuando tiene que levantarse a las 4:30 de la mañana para cocinar, y después de que ha cocinado y arreglado todo, toma su micro 1 hora para llegar tempranito al hospital, trabaja todo el santo día y sale espantado de que lo salten afuera, ¿no es cierto? Y llega a su casa a las 7, 8, o el chofer que me lleva a mí, por ejemplo, estoy en el ministerio hasta las 7 de la noche, a ver, salgan de Salaberry hasta Surco, a las 7 de la noche. Hemos llegado 8:15 con el Waze, y el chofer todavía tenía que regresar con la unidad al hospital, y del hospital vivía por la Católica. Entonces, miren el tremendo maltrato. Ese caballero a la mañana siguiente, si es que se despierta, al primero que le diga, ¿dónde queda, por favor, el laboratorio? No sé, está agotado. Entonces tenemos todo un problema de abordar toda esta deshumanización de la medicina, que tiene que ver en nosotros con la saturación y que tiene mucho que ver en otros lugares con el exceso de tecnología que ya mecaniza la atención y perdemos los otros aspectos. Los problemas que nos rodean, el cambio climático y las cosas que nos están sucediendo, miren ustedes en los últimos 2 años, todos los bichos raros que hemos tenido, ¿verdad? El Zika, el chikungunya y no sé cuántas cosas más, y cambian a la velocidad del rayo. Y estamos teniendo nosotros que adaptarnos. En el instituto el año pasado empezamos a revisar Zika a la velocidad del rayo, para tratar de estar preparados para todo esto, ¿no? Entonces es muy importante todos los cambios que están sucediendo y que las instituciones nos mantengamos muy alerta, y los que trabajamos en salud también, porque está cambiando todo y todo está empezando a suceder tan rápido que ya nos deja un poco desnudos frente al cambio, y desarticula el sistema, ¿no? Desarticula el sistema. La sociedad también está cambiando.
Las definiciones de diferentes tipos, el género, la composición de la familia, van cambiando notablemente. Hay cosas que no van a parar, se podrán atrasar, pero no van a parar. Entonces tenemos todos que asumir una posición, tenemos que empezar a flexibilizar nuestra mente y adaptarnos a los cambios sociales que están sucediendo y adaptarnos a la tremenda diversidad cultural, pero tremenda. Ya no hablamos de la diversidad cultural del Perú. A ver, ¿cuántas personas musulmanas han emigrado últimamente? ¿Verdad? Entonces ya el mundo es un pañuelo, absolutamente un pañuelo. Y los matrimonios, por ejemplo, entre diferentes grupos, son ya sumamente frecuentes y generan tensión social, porque no es exactamente lo mismo tener una pareja que ha tenido más o menos ciertas experiencias de vida en común con uno, que una pareja que viene de otro grupo social totalmente diferente. Entonces, miren cómo aquí también la diversidad cultural, cuando hablamos de salud, hay concepciones de la salud distintas y muchas veces vemos pacientes que no tienen la misma idea de lo que es salud que nosotros, ¿no? Y empezamos a colisionar todos nosotros. Por último, por ser lo primero, los dilemas éticos, los problemas de identidad, los problemas de decisión que tenemos ahora. En este momento, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia que se está repartiendo en todas las instituciones, ¿verdad? Si llega a ciencias neurológicas, hemos puesto en emergencia de ciencias neurológicas y hemos hecho un pequeño manualito para los neurólogos para que sepan cómo administrarla, y les hemos puesto una lista de sitios donde tienen que derivar al paciente, a la persona. Porque la idea, por supuesto, es que los 3 millones de personas que compraron AOE debieron haber ido a planificación familiar y no hubieran sido 3 millones, ¿verdad? No hubiera sido mucho menos. Pero bueno, entonces, ¿qué hace uno de los neurólogos de la institución de guardia si la niña de 12 años de edad, que legalmente no puede consentir y que lógicamente viene solita, viene a solicitar anticoncepción oral? Porque estuvo con su enamoradito y no tomó ninguna precaución. Entonces, miren ustedes el dilema que tenemos. ¿Le damos la medicación? ¿No se la damos? ¿Qué riesgo corremos si se la damos? ¿Qué riesgo corre ella si no se la damos? Entonces tenemos ahora una serie de problemas aquí. ¿Quién toma la decisión? ¿La toma la niña? ¿La niña tiene que venir con su familiar? ¿La toma su familiar? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién decide en un paciente decorticado, descerebrado, con daño cerebral catastrófico sobre su fin de vida? Las condiciones de su fin de vida. ¿Qué hacemos cuando la mitad de los hijos dicen métalo a la UCI y la otra mitad dice no, de ninguna manera en la UCI, no, déjenlo en la habitación? Entonces estamos enfrentados ya a una serie de dilemas éticos también muy rápidos. Hace poco salió un caso que me llamó mucho la atención desde el punto de vista de la genética, ¿no? Una persona tomó el semen de su pareja que había fallecido 2 o 3 años atrás y se embarazó. ¿Habrá dejado ese caballero herencia en algún lugar? Porque esos niños, cuando se repartió la herencia, no existían, ¿verdad? Y esos otros familiares que ahora tiene no saben absolutamente nada de su existencia. Y la persona que murió autorizó que se utilice el semen para tener hijos post-mortem. Miren los dilemas que estamos teniendo, ¿verdad? Ok. Hacemos un diagnóstico de Huntington en un feto para que luego nazca el niño que sabemos que va a tener Huntington, y las estadísticas han demostrado que cuando los padres saben que el niño va a tener Huntington, se demoran más en llevarlo a salud y gastan menos en su atención. Entonces miren ustedes las paradojas que estamos teniendo ahora que enfrentar, y llegando a la parte de propiamente genética. ¿Qué quieren ustedes para sus hijos? Hijos genios, de 2 metros de altura, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, la gen nobleza, el que lo puede pagar, estaríamos fabricando una gen nobleza, ¿verdad? Una nobleza genética, con las mejores características, así, checklist, y los mejores genes, ¿no es cierto? Hijita, ¿te vas a casar con ese sujeto? A ver, ven para acá, ¿no es cierto? Y es ver exactamente qué cosa tiene adentro.
o vamos a apostarle por la modificación genética para tratamiento o por lo menos para aliviar las manifestaciones. Entonces, miren los dilemas éticos que estamos teniendo que enfrentar y por si acaso ya los tenemos en el Perú, como habrán visto en algunas noticias que han salido en el periódico sobre asuntos de identidad y demás vinculados a la genética. Entonces, en realidad, la salud en este siglo, ¿qué es lo que estamos teniendo alrededor de la salud y en nuestra patria? En realidad, si buscamos una salud que esté bien articulada y una salud que sea inclusiva, esta salud es la que me parece debiera estar centrada en un concepto mucho más grande y trascendente, que no es solamente que no me enferme, que no es solamente que me lleve bien con mi medio y que me sienta bien, sino que además tiene que estar vinculada con el desarrollo de la persona como tal, en armonía con todo lo que le rodea. Muchas gracias.